Yo y el Padre, uno somos. Yo antes tenía un pensamiento y a veces me gustaría enseñar solo los domingos porque es cuando más personas vienen, pero Dios me enseñó en estos días que los que aman los diseños de Dios van a estar aquí, sin importar el día. Y creo que yo puedo enseñar un domingo, pero si no hay consistencia, si no hay coherencia, si no hay fidelidad, pues va a ser prácticamente lo mismo en esa persona. En cambio, el hecho de poder enseñar con aquellos que estamos avanzando, los muchos o los pocos, que sabemos que en el Espíritu también le estamos hablando a muchas generaciones, esto es lo más importante. Y creo que hoy día usted debe tener esa mentalidad. Yo a lo que voy a este lugar es para ser entrenado, para que yo pueda ser útil para Dios, para que cuando Dios me vea a mí, no vea solamente a una oveja más, sino que pueda ver a un león, es decir, a un líder, a alguien que pueda ejercer gobierno en un territorio. Y eso es lo que creo yo que hoy día estamos empujando en esta casa, que usted no solamente se quede como un receptor, sino que usted se levante como una generación que genera cambios en el lugar donde usted está, con las personas con las que usted está, aún los niños que puedan empezarse a levantar como generaciones que impacten a otros niños. Y todo esto es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Ahora acá está diciendo vida eterna, y yo se lo definía de esta manera. La vida eterna es que tú sepas quién eres. Vida eterna no es salvación, porque para eso hay una palabra para salvación, ¿verdad? La Biblia habla específicamente de que debemos cuidar nuestra salvación, de que debemos literalmente recibir la salvación por medio de la fe, pero hay un diseño aparte que es la vida eterna y que es al cual Dios hoy está hablando a esta casa. Cristo, una de las grandes razones por las cuales vino a esta tierra es para que tú sepas quién eres en Él. Cristo no vino a enseñarle a los discípulos a creer en Dios, porque los discípulos eran judíos, o muchos de ellos ya eran judíos, por ende todo judío cree en Dios. Lo que Cristo vino a hacer con sus discípulos es a formar que ellos creyeran en ellos mismos. Y por eso está hablando acá: mi objetivo más alto para contigo, por supuesto que estés fundamentado en la roca que soy yo. Mi objetivo más alto es que tú también entiendas quién eres tú en mis manos, quién eres tú en Cristo, quién eres tú en el Padre. Y ahora ¿cómo podemos saber quiénes somos? Dice, para que tú sepas quién eres en Dios y quién es tu realidad. Por favor, le digo esto: cuando digo quién eres en Dios, no estoy diciendo que sin Dios eres otra cosa. Estoy diciendo que Dios es la verdadera fuente de su vida, y por ende lo voy a decir de esta manera: Jesucristo a lo que vino es para que tú sepas quién eres, porque ya implícitamente y se sabe quién somos en Dios. Los que no conocen a Cristo, los que no conocen al Padre, sencillamente no saben quiénes son en la vida. Y uno de mis grandes objetivos durante todos estos días es que tú sepas quién eres en Dios. Y de esta manera, como ya lo hemos aprendido de nuestra profeta Mercedes, cuando tú sabes quién eres, el diablo te habrá perdido para siempre. Pero cuando no sabes quién eres, seguirás siendo una presa fácil para el diablo. Seguirás recayendo en muchas situaciones y en muchos escenarios, porque donde no hay identidad, el diablo puede operar. El diablo es un experto para trabajar en personas que no tienen identidad. Entonces diga conmigo: Dios quiere trabajar mi identidad. Es muy importante lo que acabo de decirle. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes somos? Acá da el diseño: que te conozcan a ti, el Padre, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el diseño es el siguiente:
entre tú más conozcas a Dios y entre tú más conozcas a Jesucristo, más vas a conocer quién eres tú. De vuelta, los que no saben quiénes son es porque saben de Dios, como lo finalizábamos ayer, saben de Dios, pero no conocen a Dios. Diga conmigo, hay una diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Yo puedo conocer de una manera al que va a ser presidente. Yo puedo conocer de una manera, yo puedo decir, yo conozco al candidato que va a ser. Pero es diferente ese conocimiento a decir, yo conozco a mi papá, ¿verdad? Y eso es el diseño que yo quiero que usted entienda. La manera en la que yo conozco a ese presidente es un saber, es un conocer, pero sin tener un contacto directo. En cambio, lo que Dios acá está hablando es vida eterna. Que tú sepas quién eres va a depender de que tú sepas y conozcas al Padre y al Hijo. Y acá nos está dando un diseño que a lo largo de la Escritura lo dice: el que conoce a Jesucristo conoce al Padre. Entonces no se extrañe si a lo largo de todos estos días le voy a hablar mucho de Jesucristo, de conocer a Jesucristo, porque cuando usted conoce a Cristo, usted va a conocer al Padre, y el conocer al Padre es conocer la fuente de la cual usted nació, y conocer la fuente de la cual usted nació le va a mostrar quién es usted. La batalla que debe levantar de aquí en adelante es reformar su vida, es alinear quién usted realmente es en Dios. Y ese es mi trabajo, y eso es lo que estamos empujando para que usted se alinee en ello. Quiero rápidamente tomar algo que yo le hablé ayer. Quiero poner este fundamento. Solamente el padre o un padre es el que forma identidad en los hijos. Una propia persona no se forma su identidad. En realidad, la identidad que hoy tú tienes, tú la has recibido de tus padres. Las personas que son fuertes, que son bruscas, que son duras, es porque eso es lo que recibieron de sus padres, ya sea por un contacto directo o un contacto en el que la persona se fue, se apartó, se alejó. Pero todos los escenarios que un padre genera, ya sea presente o ausente, están formando identidad. Lo que más forma la identidad en una persona es el trato que recibe de su padre. Diga conmigo, del padre. Entonces, poniendo ese fundamento que son los padres, por eso un llamado a los hombres puntualmente, de que ustedes entiendan que ustedes, su ejemplo, mucho más que las palabras, por supuesto las palabras son importantes, los hijos necesitan que usted les hable, que usted les enseñe, pero los hijos van a más aprender es su actitud, su comportamiento, porque en sí todas las generaciones, y esto lo quería tocar a profundidad, pero creo que va a ser para más adelante, es algo que yo le he dicho a lo largo de estos últimos días, y es que cada persona aprende por imitación. Cada persona desde que nace, un niño desde que nace, empieza a aprender a hablar por lo que aprende a escuchar. Empieza a imitar la voz de sus padres, empieza a imitar la voz de los desconocidos, empieza a imitar los rostros, las actitudes, empieza a imitar el comportamiento desde muy pequeño. Y también, por supuesto, está muy implícito en un niño toda la carga genética que trae de sus padres. Entonces, aunque el padre sea muy tranquilo, si de niño fue un niño rebelde, pues el niño va a terminar manifestando esto, o no va a terminar, va a empezar a manifestar esto. Ahora, este fundamento es muy importante porque ayer yo le definía que es imposible que un niño o una persona por sí sola se defina quién es. Necesita de un padre. Y acá es donde viene el diseño. Identidad son los atributos, son las cualidades que un papá forma en su hijo. ¿Qué es un atributo? Y es importante podérselo hablar en esta noche. Un atributo son características, son las cualidades o los defectos. Son los rasgos que una persona forma en sus hijos. Y lo voy a decir también de esta manera: son todas aquellas cualidades que hacen parte de la naturaleza de una persona, pero nuevamente que la recibió. Diga conmigo, la identidad se recibe.
Y de vuelta la identidad también se forma, pero no es algo que solamente nace por una acción, o no es el diseño mejor. No es el diseño que una persona empiece a formar quién es sin un padre o una madre. El diseño es que siempre haya una autoridad que esté puliendo a esa persona. Entonces, nuevamente, son características y cualidades de un ser. Son las cualidades intrínsecas que se forman en un ser. Diga conmigo, los diseños que Dios me va a empezar a entregar son su propia naturaleza. Y esto es lo serio. Dios quiere a los padres enseñarles a ser padres. Dios quiere a los que vivían, como hablábamos ayer, en tantos escenarios oscuros, que a través de la vida misma de Dios, que es el Zoe, que es vida eterna, que de la misma vida de Dios nosotros podamos recibir y podamos ser semejantes a Él. Diga, necesito ser semejante a Él. Y esto se lo decía ayer, estoy tomando varios aspectos de ayer y no he empezado, por eso voy a finalizar con esto para empezar. Identidad es cualidad del idéntico. Identidad viene de la palabra latín, identitas, que se deriva del idem, que habla de idéntico, de lo mismo, de cuán parecido es un niño a su padre. Entonces ahí quiero que en este momento vea, no sé si usted recuerda una imagen que algún día puse, de un león grande con un león chiquitín mirándose los dos. Eso es identidad. Que el pequeño o el grande vaya siempre adoptando, que se levanten niños que puedan decir, yo quiero ser como mi papá. Y en el buen sentido. Ahorita le voy a hablar algo aún un poco más serio de eso. Entonces, hablando de atributos, son la misma naturaleza del Padre formada en el Hijo o en los hijos. ¿Y cuál es el primer atributo que hoy Dios quiere empezar a formar en ti, en cada uno de nosotros? El primer atributo que el Padre me habló es la paternidad. Diga conmigo, paternidad. Paternidad o padre viene del griego pater, con tilde en la E, pater, y significa progenitor. Diga conmigo, progenitor. ¿Por qué hice esta separación? Porque cada una de estas palabras dan luz a algo. La palabra pro significa hacia adelante. Gen, que es en lo que me quiero detener por un momento, gen de genitor, viene de la palabra gen, es decir, de los genes que empieza a heredar un padre sobre su hijo. Esta palabra en griego, pater o pater, significa engendrar, dar a luz. Significa ADN, diga conmigo ADN. Esta palabra es muy importante, significa origen, significa nacimiento, significa generaciones. Mire, gen, de la palabra gen se deriva este diseño de generaciones. Y tor, de progenitor, significa agente o persona que efectúa todo lo que hemos estado hablando, aquel que ejecuta. Entonces, todo lo que yo le estoy hablando aquí es para decirle algo que usted sabe, pero no quiero que lo sepa, sino quiero que lo pueda experimentar. Y es que Dios es su Padre. Dios es su progenitor. Dios es de donde usted nació. Dios fue el que lo dio a luz. Dios te deseó. Así como los padres, creo yo que es el diseño original, que los padres deseen a sus hijos. Yo puedo decir con total convicción que absolutamente todas las personas que están en este lugar, y Dios aún me dijo que todas las personas que están en el mundo fueron deseadas por Él. Y ya más tarde le voy a aclarar un aspecto aquí bien importante. Vamos para ello a Isaías 43. Y vamos a empezar a hablar del Padre. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora así dice
Así dice Jehová, creador tuyo. Diga, creador mío. Oh Jacob, la palabra creador significa de la nada. Significa que Él fue el que se inventó la obra maestra que eres tú. Y formador tuyo. Pero quiero que ahora usted entienda esto. Está hablando primero de Jacob y luego de Israel. Si usted conoce la historia, Dios cuando era Jacob, voy a decirlo de esta manera, cuando era Jacob el hombre, se llamaba de esta forma, pero cuando él se volvió una nación, Dios lo llamó Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces lo que está hablando acá es puntualmente esto, y es importantísimo. Dios es tu creador, y si Él es tu creador, Él quiere formar no solo tu vida, sino a tus generaciones. Y es lo que está diciendo acá. Está hablándole ya directamente a sus generaciones. Soy el creador tuyo, pero también voy a ser el creador de tus generaciones y su formador. Y hay un aspecto o varios aspectos que va a empezar a hablar aquí. No temas, porque yo te redimí. La palabra redimir significa librar, significa rescatar, significa pagar el precio. Te puse nombre, mío eres tú. Entonces, un padre es aquel que trae libertad, y quiero que lo hablemos de esta manera. Voy a hablar desde el padre puntualmente, de su esencia. El padre es aquel que viene a traer libertad. Y dice, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, un primer aspecto que usted debe empezar a experimentar es que usted le empiece a decir a Dios, y que usted se empiece a hablar aún a usted mismo, que usted le pertenece a Él. ¿Sabe por qué esta nación no va a caer? Porque Dios no solamente es el Dios o el Señor, sino que Él es el Padre de esta nación. Y como Él es el Padre de esta nación, Él está hablando estas palabras: yo te redimí, yo te libré. ¿Por qué esta nación no va a caer en esclavitud? Porque Él es Padre. ¿Por qué tú vas a salir de la esclavitud que hasta el día de hoy has estado atado? Porque Él es Padre, y como Él es Padre, Él viene a redimir. Y ahora dice, mío eres tú. Y que usted le hable eso aún a las áreas que usted sabe que están mal en usted. No sé si en este momento usted se puede decir a usted mismo: yo soy de Jehová. Yo soy de mi Padre, y mi Padre es mío. Entonces, acá es la pregunta que usted debe tener muy presente. ¿Por qué Dios te libera? ¿Por qué Dios te liberó? ¿Por qué Dios te sacó de donde estabas? Porque si usted hace memoria de la sociedad en la cual usted antes vivía, la vida que usted antes tenía sin Dios, ¿por qué Dios te sacó de ahí? Porque Él quiere que tú seas su hijo, y porque Él quiere que tú lo veas como padre. La realidad por la cual Él libera a una persona es porque Él está diciendo: yo quiero ser tu padre y quiero tratarte como padre. Entonces es muy importante lo que acá empieza a darnos luz este versículo. Una característica de alguien que es hijo es que es libre. Esto puede responder algunas cuestiones de si eres o no eres hijo en este momento. Una característica trascendental de toda persona que es hija es que ya no vive más en esclavitud, o que está en constante libertad. Yo creo que la libertad que usted hoy tiene, hace 2 años no la tenía, y hace 2 años había mucha luz. Pero la libertad que hoy usted tiene no es la misma, creo que es mucho más grande. Entonces, a medida de que usted se va uniendo más a Dios como Padre, usted literalmente va a poder vivir esta experiencia de poder ser más libre. Y esto es un entendimiento que usted debe tener claro. Por eso nuevamente yo voy a ese gran versículo de Romanos 8:19 que dice: solamente los hijos de Dios van a poder liberar la creación. ¿Por qué? Porque ellos fueron libres. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Y cómo vamos a poder dar de lo que tenemos? Conectándonos a la fuente que da todo. Diga conmigo: mi Padre. Entonces,
cuando eres libre, acá lo está hablando, cuando permites que el Padre te forme. Y yo le pido hoy que usted le diga: Padre, fórmame. Padre, aquí estoy como puerta abierta para decirte: fórmame. Permíteme tener un contacto todos los días contigo. Por supuesto, los que quieran hacerlo, ¿no? Los que quieran tener este contacto con el Padre. Ahora, en esta palabra en griego pater, que significa, le dije, aquel que engendra, aquel que es progenitor, como segundo aspecto, y este es extremadamente importante entenderlo, es que el Padre da ADN. Tu Padre te da ADN, por supuesto. Usted es hijo de su padre o de su madre natural, y esto es comprobado por la sangre, por la genética que usted carga de ellos. Entonces, algo muy importante aquí que yo quiero establecer en esta noche es este entendimiento. ¿Por qué Cristo tuvo que derramar la sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que, por qué yo digo, no solamente si Él tenía que morir, por qué no lo atravesaron? ¿Por qué no, digamos, solamente murió cuando lo estaban golpeando? ¿Por qué se tuvo que desangrar de esa manera en la cruz? La razón por la que Él tuvo que hacer eso, o una de las razones, no voy a decir que es la única, pero una de las razones era para devolverte la genética que perdiste. Él derramó toda la sangre, Él se sació literalmente, derramó en la tierra toda la sangre, que es la misma genética, el mismo ADN del Padre, para que hoy aquellos que crean en Él y aquellos que tengan fe en su sangre puedan recibir nuevamente esa genética que les fue arrebatada en el momento que nacieron naturalmente. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Cuando usted nació, su sangre se pervirtió por todas las iniquidades, pecados, maldiciones que cargaba de sus padres. Yo le hago esta pregunta como para que no lo vea, porque sé que hay personas que necesitan entender esto. ¿Alguna vez usted ha ido al doctor o ha escuchado personas que les empiezan a preguntar acerca, cuando tienen una enfermedad, voy a decir gastritis, y una de las preguntas más comunes que hacen los doctores es: ¿alguno de sus familiares, alguno de sus padres tuvo lo que hoy usted tiene? Creo que es una de las preguntas más que más pueden surgir en los doctores. ¿Por qué? Porque ellos tienen un entendimiento que la sangre comunica y la sangre transmite todo lo que esa persona tiene físicamente. Asimismo, hay una sangre espiritual, o más bien en esa sangre física también se manifiesta un componente espiritual que porta todo lo perverso o bueno de esa persona. Entonces es bueno que usted tenga esto muy presente en su vida, que hay muchas de las acciones que usted hoy vive resultado del ADN, de la sangre que usted recibió de sus padres, de sus progenitores. Ahora bien, ¿por qué le estoy hablando de esto? Nuevamente, Cristo, Él tiene la misma sangre del Padre. El Padre y Cristo son uno. Y Él, cuando murió en la cruz, lo que estaba diciendo es: yo les devuelvo a ustedes la genética que el diablo pudo robarles en su vida. Yo en este caso lo voy a decir de esta manera: yo voy a traer reforma, porque les voy a devolver la sangre que les pertenece. Les voy a devolver la genética que a ustedes les pertenece. Entonces Él se exhibió públicamente ante el mundo, porque solo así Él podía derramar su sangre a todo el mundo, y de esta manera nosotros podemos recibir esa genética de luz. Entonces yo le digo esto, y esto téngalo muy firme en su vida: usted no nació para estar enfermo. Usted no nació para estar con problemas mentales. Usted no nació para estar en conflictos, en amarguras. Usted no nació para estar atado a tantos escenarios y a tantas cosas malas. Usted no nació para estar en deudas. Usted no nació para estar en pobreza. La pobreza también es hereditaria. La pobreza usted la recibe de lo que viene de sus antepasados. Entonces usted no nació para vivir así. La sangre de Cristo se derramó para que usted hoy posea la sangre del Padre. Y esto quiero que lo miremos, por favor, en la versión lenguaje actual, en Hebreos 9, versículo 19.
Hebreos 10, versículo 19, donde dice esto que le estoy hablando. TLA, Hebreos 10, 19. Dice: hermanos, diga soy hijo. La sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad. Todo aquel que es hijo puede tener libertad, puede entrar con libertad, con toda libertad en el lugar más santo. Siguiente versículo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Entonces, diga conmigo: Padre es aquel que da ADN. Esto es muy importante. Ahora, vuelvo a retomar este diseño. Padre viene del griego pater, que significa progenitor, y esta palabra progenitor está hablando de hacia adelante. Un padre es aquel que en primera instancia le empieza a marcar un destino a sus generaciones. Hay muchos hoy aquí que tienen que romper el destino que han recibido de sus padres. Un destino de muerte, un destino de fracaso, un destino de ruina, un destino, no sé si lo puede declarar conmigo. Hoy en el nombre de Jesucristo, yo rompo y yo destruyo todas las maldiciones que yo estaba destinado a recibir y a vivir, que mis padres soltaron sobre mí. Hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Hoy cancelo ello. Esto es muy importante, que usted lo pueda declarar. Entienda esto. Le he hablado de 3 diseños y el tercero es muy importante. Un padre le va a formar un destino, le va a dar un propósito, pero le va a dar, por decirlo así, ya casi un final a su hijo. Va a empezar a catapultar qué es lo que el hijo va a hacer, cómo el hijo va a vivir, qué es lo que el hijo va a desear, qué es las inclinaciones que el hijo va a tener. Entonces hay muchos que hoy tienen que romper la unión que tienen a sus padres. Y hablo no la unión de que usted no les vuelva a hablar, no, por supuesto, no hablo de esto. Estoy hablando de esa unión espiritual que su espíritu tiene. Todos los que estamos aquí somos espíritu, y su espíritu es aquel que contamina su alma y su cuerpo, o que bendice su alma y su cuerpo. La Biblia dice que el espíritu se contamina. Si el espíritu se contamina, también es porque hay un diseño de que el espíritu sea el que bendice. Entonces, esto es muy importante. Hoy usted tiene que levantarse a romper maldiciones que hoy usted está recibiendo de sus padres. Aún puede que usted no lo vea de su padre, pero si lo tiene su padre es porque lo tuvieron sus abuelos, o lo tuvieron sus bisabuelos o tatarabuelos. La Biblia dice que usted le va a heredar maldiciones hasta la 4ª generación. Es decir, lo que usted hoy haga va a afectar a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, qué bueno que se levanten padres, aún los niños, que se levanten a decir: yo algún día voy a ser un papá, yo algún día voy a ser una mamá, y voy a ser un padre de luz. Voy a ser un padre que va a levantar generaciones sin maldiciones, que va a levantar maldiciones. Y yo digo: bendita las generaciones que se van a levantar de esta casa, porque creo yo que van a ser generaciones de mucha luz. Sus generaciones van a ser de mucho entendimiento, van a ser de mucha luz para esta nación. Entonces diga conmigo: un padre le marca el destino a sus hijos. Ahora, acá esto es importante hablarlo. En Isaías 43, el que estábamos leyendo, dice: no temas, porque yo te redimí. El temor es esclavitud.
y es de las cosas que parecerían más comunes en el día a día. No sé si usted en esta semana ha experimentado, hoy, ayer, ha experimentado temores. Los temores hablan de esclavitud. Y esto más adelante se lo voy a mostrar con un versículo. Pero acá es donde yo me afirmo en lo que decía ese versículo. ¿Por qué Colombia no debe temer? ¿Por qué Colombia debe estar confiada y puede estar segura de que no va a ser esclava? Porque Él es el Padre. Porque hoy se va a empezar a romper de su vida tantos paradigmas. Algunos que tienen temor, digamos, a hablar en público. Algunos que tienen temor a hablarle a una autoridad. Que por supuesto esto es orgullo. Diga conmigo, los temores son orgullo. Y son esclavitud. Ese es un buen diseño. Todos los temores son orgullo, pero también son esclavitud. Entonces, detrás de un joven o detrás de un niño o detrás de un adulto orgulloso, hubo un padre que no supo ser papá. Si usted tiene temores fuertes en su vida, que el temor a las alturas, que el temor a la oscuridad, si los niños tienen esto, es porque los padres no han sabido darles identidad. Un padre es aquel que le empieza a enseñar a sus generaciones cómo deben actuar, cómo se deben comportar, cómo deben destruir, cómo deben confrontar. Pero un niño que es temeroso, un niño que no confronta, es porque eso no lo ha visto en sus padres. Entonces hay personas que le exigen a los niños que sean obedientes, pero ¿cuánta obediencia tú le enseñas a él, por ejemplo, cuando estás manejando el carro? ¿Cuánta obediencia le muestras a tus generaciones cuando dice no parquee aquí y parqueas ahí? Eso también es desobediencia. Eso también es levantarse contra la autoridad. Las señales de tránsito son una autoridad. Pero no me voy a ir por allá. Estoy hablando de que usted como padre siempre va a formarle identidad a sus hijos, a sus generaciones. Entonces, esto es importante. Detrás del orgullo hay un padre que no supo ser padre. Hay un padre que no le enseñó humildad. Detrás de cada temor que tú sientes, lo voy a decir ahora de esta manera, hay ausencia de Dios como padre. Ausencia, busqué la definición, no es solamente la acción o efecto de estar ausente, sino decía ahí que ausencia es no existir en determinado lugar. Entonces, de vuelta, en cada temor que tú sientes en tu vida, es porque en ese lugar, en ese temor, ahí en ese espacio, hay ausencia de Dios. Dios no existe ahí. En las inmoralidades que hay, ahí todavía Dios no se ha posicionado. Es falso decir que solamente Dios se tiene que establecer en una parte de nuestra vida, en el corazón, o algunos dicen en el espíritu. Es falso decir que solo es ahí. Dios se tiene que asentar en cada parte de tu ser. Él se tiene que asentar en tu mente. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Eso significa que Cristo tomó el gobierno de tu mente. Entonces, iglesia, esto es muy importante. En todo lugar, en todo escenario donde usted tema, donde usted genere, bueno, no lo voy a hablar solo del temor, donde hayan cosas que no deben haber sucedido, o donde hayan escenarios o actitudes o todo tipo de pecados que se puedan mover en una persona, ahí en ese pecado es porque hay ausencia de Dios como Padre. Y voy a estar reteniendo mucho esa palabra. Se tiene que ir la ausencia de Dios en esta generación. Entonces vuelvo nuevamente a este diseño. Padre, también en esta palabra pater significa antepasado, significa originador de una nación. Ahora yo le voy a decir algo un poquito más serio que lo que ahorita le hablé. Un padre va a marcarle a una persona su destino, pero no solamente a esa persona, sino que le va a marcar todo un destino a una generación.
Qué bueno que ustedes y que cada uno de nosotros nos podamos levantar todos los días con este pensamiento. Hoy tengo que marcarle a mi generación, hoy tengo que marcarle a la nación que va a nacer de mí. Tengo que marcarle ¿qué? Tengo que marcarle honestidad, respeto. Tengo que marcarle honra a los padres, honra a las autoridades. Tengo que marcarle excelencia, que todo lo haga como se debe hacer, con lo mejor. Que todo se haga con gratitud, que todo se haga con alegría y no se haga de una manera impuesta, de una manera que no trae vida. Entonces esto es importantísimo. El padre va a marcarle en primera instancia el destino a toda una generación. Por ende, si un padre no resuelve los pecados, como lo inicié hablando, pues va a concebir a un hijo, y al momento de concebir a este hijo le va a engendrar todo lo que él fue. Escuche eso: yo le voy a engendrar a mis generaciones todo lo que yo soy. Así que nuevamente digo, es tiempo de tratar lo que no ha sido tratado. Hay muchos que quieren ser buenos padres. Eso es importantísimo. Hay muchos que se quieren casar. Eso es importantísimo. Pero tal vez Dios está deteniéndole a algunos que se puedan casar, o algunos que tengan el pensamiento ya de tener hijos. ¿Por qué? Porque no han resuelto hasta el día de hoy escenarios en sus vidas. Tú, si tienes el deseo de casarte, es porque hay una persona que Dios deparó para ti. Si tú tienes el deseo de tener generaciones, es porque las vas a tener. Pero ahora lo que Dios nos está diciendo es que lo que tú no resuelvas, se lo vas a entregar todito a tus generaciones. Entonces, puede que no se manifieste en tu hijo, pero se va a manifestar en tu nieto. Y así. Yo le hablo hoy, y espero que esto que le estoy hablando, no solamente Dios me lo haya hablado a mí, sino que hoy se lo esté hablando a usted. El padre tiene que resolver. Usted, aún los que ya tuvieron sus hijos, aún los que ya tuvieron sus generaciones, si usted hoy dice con fe: yo voy a empezar a resolver esto que no lo he resuelto hasta el día de hoy, mire que en verdad usted va a empezar a romper cosas que se van y se están manifestando hoy día en sus generaciones. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo puede creer. Yo no sé si hay generaciones aquí, por ejemplo, ancianos que me estén escuchando, que saben que le han heredado cosas malas a sus generaciones. Si usted se levanta a romperlas, Dios es fiel y lo perdona, y Dios es fiel y va a librar a sus generaciones de eso, porque se va a manifestar como Padre. Entonces, sigo hablando. ¿Qué significa que Dios sea Padre? Significa que todo lo que Él es le pertenece a los hijos. Así como yo le hablé de que el Padre le suelta todito a las generaciones. Diga, de todito. No. Bueno, así como un padre le suelta todas las generaciones, Dios como Padre nos suelta todo a nosotros. Entonces, si Dios es santo, si Dios tiene una naturaleza, todo lo que Él es se va a pasar a nuestra vida. Bueno, muy importante esto téngalo en su vida. Vamos a ir a Mateo 23. Exacto, Mateo 23. Y ahí es donde se va a empezar a entender lo que dice Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mire lo que está diciendo acá. Está diciendo, se lo voy a decir primero de esta manera para que lo pueda tomar: ni aún a tu papá ni aún a tu mamá terrenal le digas Padre, porque en el momento que tú los estás llamando de esta manera, tú le estás diciendo: todo lo que ustedes son me lo están transfiriendo a mí. Solamente hay un Padre, y por ende es que las palabras tienen tanto poder. Por eso es que usted no se puede dejar decir de alguien papá. Hola papá, ¿cómo está? Así como se escucha. Y esto es algo que Dios me está diciendo en este momento, que no lo había pensado. Que digamos en un supermercado, los que venden
o cuando uno está caminando, o cuando uno está con personas que recién conoce, le empiezan a hablar de esta manera, mamá, mamita, de esta forma. Primero es algo sucio, porque muchos lo hablan de esa manera, pero segundo le está diciendo, todo lo que ustedes son, me lo están transfiriendo a mí. Y por supuesto también usted le está diciendo, yo te estoy cubriendo como padre, si es que lo llaman a usted papá. Entonces, no solamente lo vea como que los padres transmiten, sino que los padres también cubren a sus generaciones. Entonces es muy importante esto. Ahora, aclaro esto, no es que ahora usted no le vaya a empezar a llamar a sus papás por su nombre, digamos, hola Rogelio, ¿cómo está? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hoy usted tiene que desconectar con este entendimiento que le acabo de dar, tiene que desconectar eso que cada vez que usted le dice a su papá, papá, antes usted estaba recibiendo lo que ellos hoy día, es que esto es lo serio, hoy día las cosas perversas que hoy día ellos estaban recibiendo, usted las estaba tomando. Por eso desde hoy rompa eso y ya les puede decir padre o mamá, o bueno, como ustedes les digan, pero tiene que romper esto, porque ya vino una revelación hoy en esta noche a su vida, y el hecho de no hacerlo es como decirle, yo aténgase a las consecuencias. Entonces rompa espiritualmente. Vamos a hacerlo. Diga, Padre, en el nombre de Jesucristo, todo lo que hoy día yo estaba recibiendo de mis padres terrenales, en el nombre de Jesucristo, yo lo rompo de mi vida. No quiero lo perverso, no quiero lo malvado, lo anulo de mi ser, lo detesto. Solo hay un Padre del cual quiero recibir identidad, y ese eres tú. Amén. Esto es importante. Y cada vez que usted sienta que usted está como imitando algo malo de sus padres, rómpalo. Empiece a declarar, ellos no son mi padre en este aspecto. Ellos son, yo voy a decirlo de esta manera, ellos son tus padres terrenales, pero Dios es tu Padre por completo. Ellos son una cobertura, pero Dios es tu Padre. Ahora, Mateo 23:9 es el que estamos leyendo. Dice, no llamen ni aún a sus padres, porque esto los va a conectar a lo que sus padres son. Digamos, hay expresiones, acá escribí una, tú vas a ser como tu papá. Que no haya niños que digan, yo quiero ser como mi papá. Y por eso al inicio de toda esta enseñanza yo dije prácticamente lo contrario, que hayan generaciones que puedan decir de ti, yo quiero ser como él. Pero le estoy hablando de esa conducta cuando tú estás imitando a Cristo. Pero que cuando un niño le digan, tú vas a ser como tu papá, o que el niño diga, yo quiero ser de grande como mi papá, lo mismo que él hace, tú le vas a decir, tú vas a hacer el diseño de Dios contigo. Tus generaciones van a ser el diseño que Dios soñó con tus generaciones. Y todos los que están en este lugar hoy están recibiendo esa palabra. Tú vas a hacer lo que el Padre soñó contigo, no lo que tus padres soltaron ni soñaron contigo. Tú vas a hacer lo que Él soñó contigo. Y acá es donde me voy a ir a algo serio. Y voy a dejarlo ahí creo que voy a seguirlo mañana, para no extenderme mucho. Padre, sintetizando lo que le he dicho, es creador, tu creador. Padre es el que te da el mismo ADN. Usted tiene que empezar a declarar esto. Usted tiene que empezar a declarar, yo no tengo cualquier ADN, yo no tengo cualquier sangre. Hoy usted ha empezado a romper todo el ADN que usted recibía de sus padres y le ha empezado a decir al mismo Dios, yo tengo es tu ADN. Yo tengo es tu pureza, yo tengo tu santidad, yo tengo tus riquezas, a mí me pertenece todo lo que tú tienes, porque tú eres mi Padre. Y como tercer aspecto, Él es el que te marca tu propósito, Él es el que te marca tu diseño, Él es el que te marca a ti y a tus generaciones quién tú eres. Déjenla. Su espíritu igual está recibiendo. Ahora quiero hacer una salvajada.
Vamos a ir en la NTV a Colosenses 1:16 y va a entender por qué salvajada. En la NTV, Colosenses 1:16. Porque por medio de Jesucristo, el Padre creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo lo que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué es lo que le quiero transmitir aquí con esto? Es una pregunta que a mí me surgió y se la hice a Dios. ¿Dios es Padre de todos los malos? ¿Dios es Padre de los malos? Es una muy buena pregunta, porque hasta el día de hoy hemos tenido una cosmovisión diferente a la que hoy le voy a hablar. Hoy le voy a decir técnicamente sí. Absolutamente todas las personas hoy creadas son hijas de Dios. Lo voy a decir de esta manera: son hijas de Dios en su inicio, en su origen, en el cielo. Todo lo creado, mira, ¿qué está diciendo? Los tronos, todos los reinos, todos los gobernantes, lo voy a decir de esta manera: todos los ángeles que se pervirtieron fueron creados por Dios, por ende son hijos de Dios, porque todo lo que Dios ha creado, Él se hace padre de eso. Entonces, Él es absolutamente padre de todo lo creado, porque todo lo que hoy existe proviene de Él y se sostiene por Él. Entonces le voy a decir esto: los músicos, esos de hoy día, todo lo que se mueve, la inmundicia que se mueve, fueron en realidad creados para ser adoradores. Todos aquellos políticos corruptos fueron creados para ser gente de autoridad que iba a ejercer diseños de mucha justicia, de mucha pureza. Aquellos que son famosos, creo yo, que fueron creados para hacer reconocido el nombre de Dios. Dios les había puesto una gracia para que pudieran extender esto. Y aún yo le diría esto: muchos brujos nacieron para ser profetas. Muchos, no digo todos, muchos brujos nacieron para ser profetas, y otros sí nacieron para perdición, así como lo dice la Escritura. Y voy a ir muy rápidamente. Permítame terminar con esto y en verdad que sé que le voy a dejar una puerta bien importante para tratar mañana. Génesis 6, versículo 2, para que diga, bueno, usted lo sabe, el diablo técnicamente en su inicio fue hijo de Dios. Acá está diciendo, viendo los hijos de Dios. Estamos hablando de Génesis 6, estamos hablando, estos son ángeles. Está hablando de ángeles. Los ángeles que eran hijos de Dios porque eran creación de Dios, porque le pertenecen a Dios, miraron a las mujeres hermosas, y en una palabra más clara es justas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, y a ver si hay otro versículo. Más adelante dice, bueno, versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, acá nos está dando un entendimiento de que los ángeles son también hijos, nacieron para ser hijos. Vamos rápidamente a Job. Por eso es que absolutamente todos los demonios, los principados y potestades siempre van a terminar haciendo algo, van a terminar dándole la gloria a Dios, porque su misma esencia caída va a terminar siempre doblegada ante Dios. Job 1:6, y acá está hablando puntualmente del ángel perverso. Un día vinieron a presentarse delante de él los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás era un hijo de Dios.
Entonces ya con esto que le estoy hablando se empieza a entender lo que dice en Mateo 5:45. Y me muevo acá muy rápido. Que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre todos los malos y sobre todos los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. ¿Por qué hace llover sobre los justos y sobre los injustos? Porque son hijos. Capítulo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos, ¿quién acá puede decir yo soy completamente bueno, intachable, inmaculado? Creo que nadie. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Y voy a dejarlo ahí. Yo y el Padre, uno somos.